sobre ese versículo que está ahí, hermanos, para que no les cueste. Está aquí, está allí, está allá y está aquí. Y está aquí. Dice la palabra: ahora pues, ¿por qué te detienes? Es una pregunta. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Vamos a repetir. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. Ese es el primer paso, levántate. Segundo paso, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Tomen sus lugares, hermanos. Aleluya. La necesidad de ser bautizados. Usted sabe que hay una diferencia entre deseo y necesidad. Por ejemplo, usted nunca dice: yo siento deseo de comer. Puede sentir deseo de un mango, deseo de un jocote, deseo de algo que le llama la atención. Pero cuando se trata ya de nuestros alimentos, esa es necesidad. Dice: siento una necesidad, tengo que tomarme una sopa de mariscos, o lo que usted sienta, sea hambre. Entonces los deseos pasan. Usted sintió deseo de un mango, no lo encontró, se le pasó el deseo y no pasó nada. Pero cuando se trata de comer, todo lo que ayunamos sabemos eso. Nosotros los ayunos los hacemos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y algunos terminamos viendo lucitas, desmayados. Sin embargo, cuando hablo de bautismo, esto no es un deseo, es una necesidad. La palabra bautismo viene de un vocablo griego que significa hundir o sumergir. Hundir o sumergir significa que queda descartada la palabra o la acción de rociar en la frente o untarle algo en la frente. Se trata de hundir a la persona o sumergir a la persona. El bautismo, hermanos, es símbolo de la muerte a una vida de incredulidad, a una vida de pecado, de lo que uno, cuando uno viene a la iglesia, uno viene así como Dios lo trae. No importa lo que hizo, lo que fue un asesino, fue un ladrón, fue un brujo, no importa quién fue lo que hizo o cuál era su vida pasada, uno así viene a la iglesia. Porque el Señor dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces la iglesia es como una clínica, como un hospital, donde venimos todos los enfermos para ser sanados por el poder de Dios. Y es el inicio, bautismo es el inicio, el principio de una vida nueva en Cristo Jesús. Nueva criatura. La Biblia habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Todo lo que es Biblia habla, hermanos, de bautismo. En una forma simbólica tenemos bautismos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, versos 1 y 2 habla, hermanos, del Antiguo Testamento, hablando de los padres del Antiguo Testamento. Dice aquí la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron, ¿qué?
Fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos sabemos que al pueblo le seguía una nube de fuego, ¿verdad? Una columna de fuego que simboliza el bautismo del Espíritu Santo. Pero también entraron al mar donde simboliza el bautismo en agua. Y por eso es que Pablo dice: todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El tema del bautismo, hermano, es muy discutido por muchas personas, a tal grado que uno dice que de una forma, otros dicen que otra forma, otros bautizan así, otros bautizan allá, a tal grado que algunas personas dicen: como no estoy seguro, mejor no me bautizo. Mejor me quedo así. Por eso es que la persona que se va a bautizar debe estar segura que el bautismo está en este libro. ¿Cómo se llama este libro, hermano? La Biblia se llama, no me acordaba. Sin embargo, hay muchos enseñadores, predicadores en contra del bautismo en el nombre de Jesús. En contra del bautismo en el nombre de Jesús. A tal grado que algunos han blasfemado, han dicho cosas en contra del nombre de Jesús y en contra de los que se bautizan en el nombre de Jesús. Hay un predicador que se llama Carlos Prima. No se lo estoy recomendando, pero si usted lo ve, sale en YouTube, es un predicador que es de Guatemala, y por la forma de expresarse, lo expulsó, la Iglesia Príncipe de Paz, porque los hacía caer en vergüenza en la forma como él se expresa de la gente. Aunque es pastor de la Iglesia Príncipe de Paz, que es una iglesia que, aunque no son del nombre, son respetuosos. Lo expulsaron. Y ahora usted lo escucha, ¿sabe cómo trata a los bautizados en el nombre? Los trata de malditos. Los trata de hijos del diablo. Y lo dice con ira: malditos hijos del diablo. Así, en esa forma. Todo el que es bautizado en nombre de Jesús. Entonces, hermanos, le explicaré esta mañana algunos temas sobre el bautismo correcto según la palabra de Dios. Porque escuchamos tanta gente hablando en contra del bautismo del nombre de Jesús. Y los que sabemos el bautismo en el nombre estamos callados. Amén. Calladitos. Qué barbaridad, cómo nos tratan, qué insulto, ese es un insulto, qué barbaridad. Y callados, y nosotros no decimos nada. Pues esta mañana le hablaré de 5 puntos importantes del bautismo según la palabra de Dios. Número 1. ¿El bautismo es para niños o para personas adultas? Solo esta parte escuché. ¿El bautismo es para niños o para personas adultas? Hoy se escuché un 75%. El 75% están seguros. Y le diré, hermanos, que en ninguna parte de la Biblia habla de bautismo de niños. En ninguna parte de la Biblia habla de bautismo de niños. Pero dicen algunos que el Señor se los llevaba y el Señor los bendecía, pero no dice que los bautizaba. Los bendecía. Y Jesús le dijo: que no se haga como este niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Pero no dijo que no se bautice como este niño. Entonces al Señor le llevaban los niños y dice que el Señor los tomaba y los bendecía.
Pero la Biblia dice, diga, la Biblia dice que el bautismo es para personas que creen, que razonan, que saben lo que hacen. Gloria a Dios. Mire, dice Marcos 16:16. Vamos a comenzar con ese versículo. Dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere significa personas que creen, porque un niño ni cuenta se da lo que le hicieron. Cuando ya está grande le cuentan los papás, tú ya sos bautizado. Pero ese niño creyó. No creyó. Pero dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos capítulo 8, verso 12, también nos habla, hermanos, ese texto muy importante. Voy a sacarle carrera a mi yerno este día. Quiero que se me ponga buzo, hijo. Después lo voy a llevar a almorzar. Ahí están vendiendo pizza en la puerta. Entonces, póngase chipú. Dice Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No dice que se bautizaban niños y niñas. Dice se bautizaban hombres y mujeres. Eso es lo que la Biblia dice respecto al bautismo de niños, si alguno lo cree. Punto número 2. ¿El bautismo salva o no salva? Porque usted va a escuchar cantidad de YouTube, el bautismo no salva, el bautismo es por gusto, eso no se hace, y se bautizan. El problema es que a ellos no les salva porque no se bautizan como dice la Biblia. Y para que el bautismo sea importante en nuestra vida, hay que hacerlo como dice la Biblia. Entonces, si no salva, ¿por qué se bautiza? Muchos predicadores famosos dicen que el bautismo no salva, que basta solo creer, que usted levanta la mano desde una silla y ya se fue salvo. Pero la Biblia dice que el bautismo es para salvación. El primer versículo que acabamos de leer de Marcos 16:16, el Señor hubiese podido decir así, hubiese podido decir así, pero no lo dijo. El que creyere ya es salvo. Pero no dijo así. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el Señor usa dos palabras, el que creyere y fuere bautizado. En San Juan capítulo 3, verso 5, también dijo el Señor estas palabras. Y estoy predicando esto porque hoy vamos a bautizar. Y yo quiero que la hermana Gaby sepa lo que va a hacer hoy. Entonces dice Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua y Espíritu son importantes. Y además de ello, vamos a irnos a 1 Pedro 3, 20 y 21. Estoy hablando para los que dicen que el bautismo no salva. La gente dice así, miren, no, es que el bautismo no salva. No. Pero una letra en la Biblia, hermanos, hace la diferencia de grandes cosas. Miren, 1 Pedro 3:20 dice así: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia del Dios en los días de Noé, mientras
se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas. ¿Por qué? Por agua. Y luego dice, el bautismo, diga bautismo, que corresponde a esto, ahora así dice, no dice no, dice Una cosa es decir no salva y otra cosa es decir nos salva. Entonces sí salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pastor, ¿y a qué se refiere eso? Se refiere que aunque usted se bautice, va a sentir deseos malos. No es que él se bautizó y ya sale volando como que es un angelito y ya anda volando alrededor de la casa. No. Siempre se va a enojar. Siempre se va a disgustar. Siempre va a tener algún problema emocional en su vida. Que dice, no, yo no voy a la iglesia porque hoy me enojé. No, siga viniendo enojado. Aquí Dios lo va a seguir cambiando poco a poco. Porque los deseos no los quita el bautismo, pero sí le purifica, le limpia de los pecados. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cuántos somos bautizados aquí? ¿Cuántos sentimos malos deseos? Amén. Dios, pero miren cómo bajaron las manos. No les conta. No les conta, hermano. Sí, hermano. Porque esos deseos no los quita el bautismo. Pero dice nos salva. Punto 3 del bautismo. Cuando nos bautizamos, voy a hacer la pregunta así. ¿Cuántos bautismos hay en la dispensación de la iglesia? 1. Gracias, hermano. ¿Dónde nació la iglesia? Nació en Jerusalén, en el aposento alto, con 120 creyentes. Y de ahí comienza la iglesia. Significa que antes de Pentecostés Jesús tenía muchos seguidores, mucha gente le seguía por milagro, por comida, pero cuando el Señor se va a los cielos, solo quedan 120. Entonces ahí nace la iglesia y ahí comienza el Señor a tocar a los apóstoles para que lleven este mensaje. Y la Biblia dice que en la dispensación de la iglesia, Efesios 4:5, me lo ponen por favor, veamos cuántos bautismos hay. Efesios capítulo 4, un versículo tan conocido que si usted se lo aprende de memoria, debe saberlo así, miren. Un Señor, una fe y un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? ¿Cuántos señores hay? ¿Cuánta fe hay? Hay un solo Señor. Por eso que el Señor le dijo al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Gloria a Dios. Una fe y un bautismo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ahí es donde la gente dice, bueno, si hay solo un bautismo, ¿cuál es ese bautismo? Para explicar ese versículo tiene que irse a quién escribió ese versículo. Le pregunto, ¿quién dijo ese versículo? Qué pocos. Pablo. Porque Pablo dice que escribió la carta a los Efesios. Así dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Éfeso. Entonces Pablo escribe ese versículo. Él dice, un Señor, una fe y un bautismo. Usted sabe que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, el perseguidor de la iglesia, el que mataba creyentes, el que quemaba templos, era enemigo de la iglesia. Pero el Señor lo encuentra en medio camino y lo transforma
lo tira de su cabalgadura, lo deja ciego por 3 días, no comió ni bebió. Y ahí el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque digo: Señor, ¿quién eres? Digo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y la Biblia dice que se bautizó a los 3 días. Pablo se bautizó a los 3 días. No esperó 1 mes, ni 2 meses, ni 3 meses, ni 1 año. Se bautizó a los 3 días. Lo bautizó un hombre que se llama Ananías. Y ese versículo se lo dijo Ananías a Pablo. Al día que se bautizó está dirigido ese versículo, porque Pablo en ese capítulo 22 está dando su testimonio. Desde el versículo 10 él está dando testimonio cómo fue que él perseguía la iglesia de Dios, cómo fue que venía. Dice: yo odiaba a los creyentes, pero de repente una luz del cielo me cegó, me tiró a tierra y escuché una voz que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Usted lee desde el versículo 10 en adelante, está Pablo dando su testimonio. Y luego dice: y llegó a mí un hombre que se llama Ananías, que le dijo: ahora pues, le dijo, ¿por qué te detienes? Póngamelo ahí, 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dijo a Ananías: levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces a Saulo se le invocó el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Hay poder. Entonces, ahora cuando él escribe un Señor, una fe y un bautismo, se refiere a el bautismo que él recibió. Estamos en la tercera parte, porque le voy a hacer 2 preguntas. Entonces, Pablo, que antes era Saulo, fue bautizado en el nombre de Jesús. Voy a repetir eso. Saulo, que ahora es el apóstol Pablo, que escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, fue bautizado en el nombre de Jesús. Voy a repetirlo. Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. Y él escribe un Señor, una fe y un bautismo. Aquí vamos a un punto más controversial. ¿Cómo es el bautismo? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús? En Mateo 28:19 dijo el Señor: por tanto, id, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dijo el Señor. Y en Hechos 2:38 dice: Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el tema discutido. Controversial. Por eso es que Carlos Rivas nos llama hijos del diablo, nos llama malditos. Pelea por ese tema. Y algunos dicen: ¿y a quién le vamos a obedecer? ¿A Jesús o a los apóstoles? Y aquí ya lo puse en duda a algunos. Si a usted le dijeran: aquí está Pedro y aquí está Jesús, ¿a quién le va a hacer caso usted? ¿A Pedro o a Jesús? Yo estoy seguro que usted va a decir que a Jesús. ¿Verdad que así va a decir? Ya me lo puedo. Yo diría lo mismo. El problema, hermanos, es así, y esto sí es importante que ustedes lo sepan.
Por eso que estamos grabando hoy. Este mensaje van a llover maldiciones. Pero no importa, Jesús dijo: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Esta es la interpretación. Entre Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38 no hay ninguna contradicción. No hay. En Mateo Jesús está ordenando, dando el mandamiento de lo que los discípulos deben hacer, y en Hechos Pedro está obedeciendo al mandamiento que Jesús le dio. ¿Cuántos se bautizaron ese día? De Hechos 2:38. 3,000 personas. Entonces, primero, que no hay contradicción. Segundo, Jesús no dijo bautizándoles en los nombres. Me pone Mateo, ahí lo tenemos. Dice: por tanto, dijo el Señor, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto: ¿Padre es nombre? No. ¿Cuántos se llaman Padre aquí? ¿Verdad que no se llama Padre usted, hermano? Y tienes tus dos hijos ahí. Se llama Julio Vázquez. Julio César Vázquez. Sí. ¿Cuántos somos hijos aquí? ¿Quién se llama hijo? Nadie. Yo me llamo Ricardo Humberto Mendoza para servirles. Me dice Ricardo, no me dicen así. Me dice Ricardo, yo le iba a decir, pero no es así. Entonces Jesús les dice: bautizándoles en el nombre. En el nombre. No, si hubiese dicho en los nombres, abarcaba 3 nombres o más. Pero digo en el nombre. Entonces, para los que dicen, ¿a quién obedecer? ¿A Jesús o a los apóstoles? Me gustaría 28:16, hermano Stanley. Mire bien lo que dice Mateo 28:16 en adelante. Pero, dice el verso 16, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Quiénes eran? Los 11 discípulos. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí está el 19. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pregunto: ¿a quiénes les dio ese mandamiento? A los discípulos. A los discípulos. Sí. Decía el viernes que el ministerio del Señor solo fue de 3 años y medio. Sí. Pero el Señor preparó a sus discípulos. Les enseñó a orar, les enseñó a predicar, les enseñó a ayunar, les enseñó a perdonar, les enseñó, hermanos, tantas cosas. En 3 años y medio Él preparó, Él discipuló, enseñó, y le dice que ellos tienen que hacer el mismo trabajo. Vayan por todo el mundo. Luego dice, enseñen, preparen, enseñándoles todas las cosas que yo les he dicho que deben de guardar, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces el mandamiento de Mateo 28:19 se lo dio a sus discípulos. Algunos dicen: no, hermano, es que
A Pedro ya se le había olvidado cómo le dijo el Señor. Por eso es que él se equivocó y dijo en el nombre de Jesucristo. Es que a Pedro era un poco olvidado. Yo le pregunto, ¿cuántos días habían pasado de Mateo 28:19 a Hechos 2:38? Vamos a ver, si sabe, se va a ganar un pedazo de pizza. 10 días, hermano Julio. En 10 días ni a mí se me olvidan las cosas. 10 días habían pasado que el Señor les había dado el mandamiento. Y el asunto es que 11 años más tarde, oiga esto, 11 años más tarde, Pedro llega a la casa de Cornelio, el primer gentil convertido, y lo bautiza en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo es posible que 11 años más tarde no se le ha olvidado y 10 días ya se le olvidó? Pónganme la Biblia en la pantalla, perdón, Hechos 10:43. Solo ya estoy terminando, hermano, no se preocupe porque estoy con el deseo de bautizar. Dice así la Biblia, Hechos 10:43. Mire, este es Pedro otra vez, 11 años más tarde en la casa de Cornelio. Mire el mensaje de Pedro. De este, número 1, este, no dice de estos, dan testimonio todos los profetas. Es decir, que los profetas hablaron de uno. Que todos los que en él creyeren, en él, no dicen ellos, recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese es el mensaje de Pedro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Es porque Dios estaba de acuerdo. Cuando Dios confirma algo, hermano, y toca algo, es porque Dios está de acuerdo en lo que se está diciendo. Mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oía el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también son los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro. Diga Pedro: ¿puede acaso alguno de impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y como nadie contestó, está el último versículo 48. Amén. 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. 11 años más tarde, él bautizando de la misma manera y mandó